Este es el momento de conocer a los hombres que llevan sobre sus puños la reputación del boxeo mexicano. En sus palabras, nos contarán su historia de boxeo, cómo aprendieron a esquivar los golpes de la adversidad y su camino hasta convertirse en ídolos mundiales. Soy Rodolfo Rosales y a nombre del Gráfico les doy la bienvenida a Tarima Brava. Choquen los guantes. Tarima Brava es una producción de El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. La poderosa voz de Marlon Gurespe no solo le sirve para cantar. Su estilo lo ha catapultado a ser uno de los mejores anunciadores de boxeo en México, y su personalidad lo ha llevado a actuar en series de televisión, telenovelas y películas. ¿Qué tal, amigos? Gracias por volvernos a escuchar. Nos encontramos con un personaje que podríamos llamar la voz oficial del boxeo en México desde hace ya casi 3 décadas. Marlon Gurespe, un hombre que se ha distinguido por su sobriedad, por su estilo propio para anunciar los combates, que lo ha hecho desde peleas a 4 rounds hasta de campeonato del mundo, y lo mismo se ha prestado a los reclusorios a anunciar peleas entre gente privada de su libertad. Es una persona que le gusta mucho el altruismo, le encanta ayudar, le encanta colaborar, pero además ha salido en series de televisión, en telenovelas, en películas. Es una figura del boxeo y nos honra mucho su presencia. De su boca se han anunciado victorias, derrotas, tristezas, alegrías, una infinidad de sentimientos que se viven sobre el ring, pero sobre todo cuando vais acerca a la esquina del peleador y dice cómo te apodan, de dónde vienes, y le da un poco más de color a la presentación, porque entonces el boxeador se siente muy feliz de que dicen de la colonia Peralvillo, de la colonia San Felipe de Jesús, de la colonia Chapultepec. Entonces esa parte le da un poco más de presencia a los peleadores, pero tiene un estilo muy muy peculiar que le ha valido para convertirse en el sucesor de grandes anunciadores en el boxeo en México, como Maximiliano Chalano Aguilar, que fue un hombre muy importante y que será hasta en las peleas, en las películas de Pedro Infante. Señoras y señores, ya tenemos lista nuestra siguiente pelea. Tenemos en la división de peso gallo. A continuación, invitamos primeramente en la esquina roja. Marlon, bienvenido. Gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, un gusto y muy agradecido por la invitación, mi querido Rodolfo Rosales. Pues realmente, como tú lo dices, ya han pasado algunos años, ya se ha hecho un poco de historia desde aquella vez que empecé a anunciar peleas de box. Previamente, pues yo había estudiado locución y estuve trabajando en Socicultur, una dependencia de gobierno que llevaba esparcimiento cultural a muchas delegaciones, en esa época que se llamaban delegaciones. En todas las delegaciones se llevaba pues fiesta, digamos, ¿no? Todos los sábados y los domingos, para que la gente un poquito se distrajera de la monotonía y que llevaban durante la semana. Se presentaban artistas, cantantes, payasos, en fin, toda una variedad. Eran unas 6 horas de estar ahí en esos momentos. Y de ahí surgió la invitación de una persona que en ese momento yo no conocía. Me invitó a anunciar peleas de box. Y yo cuando me hizo la invitación dije, bueno, pues es cuestión del micrófono, pues no creo que sea nada diferente a lo que hago, ¿no? Y pues me llegó la invitación. La primera cita fue en la Arena México. De repente yo me sentí chiquito porque la Arena México, como solo saben, es un monstruo. Caben más de 17,000 personas y de repente verte tú chiquito ahí dices, ¿qué hago aquí, no? Pues esa fue mi primera invitación a anunciar una pelea. Posteriormente ya me invitaron a lo que era el Cinturón de Oro en su primera edición, que era en el Frontón México, ¿verdad? Hace ya, pues en el 95. Y esa vez, pues pues aparentemente se ve muy fácil el anunciar peleas. Se ve, pues, con una sencillez, ¿verdad? Que yo cuando lo hice me costó un trabajo, porque dije, pues no es lo mismo hablar, por ejemplo, en un micrófono, que yo también trabajé un poquito en radio, que tener el micrófono, ver a la gente, ver las cámaras, ver la presión de las autoridades, ¿verdad? Entonces son muchas cosas encontradas que las tienes que dominar de alguna manera, ¿no? Y tratar de sacar ese temor que no debe de existir para poder explayar el anunciar una pelea, ¿no?
El estadounidense Michael Buffer es un presentador de combates de boxeo. Es conocido por su característico eslogan, "Prepárense para la pelea", que repite al principio de los combates que presenta. Marlon, el boxeador, debuta 4 rounds y va desarrollando un estilo, ¿no? Tú debutaste en la Arena México, en la Catedral del Boxeo de la Lucha Libre. De ahí te fuiste a la Arena Coliseo, que todavía es más impresionante porque es como un embudito y escuchas el grito de la gente aquí en la nuca, ¿no? Y enfrente. ¿Cómo desarrollaste el estilo de tu voz? Porque sí es importante. ¿Cómo desarrolla el estilo de una voz? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Al margen de que hayas estudiado locución. Sí, independientemente, como tú lo dices, que estudié un poquito de locución, me ayudó mucho que en esa época las peleas las transmitía Televisa y la función que era Promebox las empezaban a las 6 de la tarde. Y me acuerdo que el comisionado en aquella época, que era el contador Marco Antonio Rodríguez, me decía, corren a su casa, porque de ahí se va a alcanzar a ver y a grabar. Y antes estaba el VHS, donde uno podía grabarse. Entonces yo corría directo a mi casa a grabar y empezaba un poquito la función, pero me grababa porque yo quería ver si lo hacía bien, lo hacía mal, ¿no? Entonces las primeras veces decía, no me gusta ese estilo, no tengo que cambiar, tengo que alzar menos la voz o bajarle un poquito más. Entonces eso fue no de una función de 2, fueron varios años, porque afortunadamente nos tocó una época muy bonita donde había funciones miércoles y sábados de Promebox, que se eran en la Coliseo los miércoles, los sábados en la Arena México. Y poco después, pues al año, vino antes ya estaba el cinturón de oro. Era los jueves. Era los jueves. Entonces era pues un festín de funciones de box que uno encantado, ¿no? Realmente de poder estar ahí siempre presente, se sentía uno con mucho orgullo y muchas ganas de estar. Poco a poco me fui perfeccionando, digámoslo así, porque me escuchaba, me veía, trataba de corregir ciertas cosas. A veces el grito lo sentía que lo hacía muy largo. Decía, no, como que de braya, como que no se oye bien. Entonces eso me fue dando poquito tablas. Porque realmente al anunciar una pelea, pues no estás media hora platicando, ¿no? Es a lo mucho 1 minuto y medio, 2 minutos máximo, a lo mejor hasta 1 minuto cuando son peleas nada más que rojo contra azul y el referee y los jueces, puntos, se va, ¿no? A lo mejor la presentación es lo más largo que pueda hacer. Pero realmente uno como anunciador no tiene tanto tiempo para poder explayarse tantas cosas, ¿no? Entonces, en esos 2 minutos que tenemos, pues tenemos que buscar el estilo, ¿no? Al principio yo decía, no, pues yo no busco ningún estilo, yo nomás quiero anunciar. Pero poco a poco, a lo mejor venían algunas ciertas comparaciones, ¿no? Decían, oye, nos gusta cómo anuncias, porque fulano hace esto y el otro fulano hace lo otro. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Y así se fue dando un poquito a poquito. Inclusive últimamente, pues ya a veces no se puede uno grabar porque ya no, las televisoras ya no lo pasan, todo es por cable, entonces ya no hay el interactuar, ¿no? Con verse un poquito. Cuando me llego a ver, sí a veces digo, hijo, creo que sí, me gusta ver para seguir perfeccionando, ¿no? Porque eso es algo de perfeccionar siempre, tratar de hacer siempre su trabajo exacto. Porque la locución es de que si uno dice una pequeña pifia, no, se queda para siempre, sí. Tremendo, y se queda y dice, no ve nada más lo que dice puras tonterías, incoherencias, se equivocó por una cosita. Entonces uno casi tiene que ser perfecto al momento de anunciarlo para que no vaya a haber no debe haber ningún tipo de error, ¿no? Inclusive en alguna ocasión, me acuerdo que cuando estaba Pascual Ortiz Rubio, de presidente de la comisión, cuando se dio un veredicto, un fallo muy polémico, que inclusive en la mesa pues estaban dialogando que pues, si es empate, si es decisión, total. No se ponían de acuerdo, inclusive había muchas rechiflas. ¿Por qué se tardan tanto? Ya den la decisión. Y cuando me dan la decisión, nos vamos a una puntuación, era una decisión técnica. Pero con tanto alegato que tenían en la mesa, había muchos taches en la papeleta, ¿no? Entonces, cosa de experiencia también como anunciador, ¿no? Siempre hay que leerla antes de dar una decisión, leer. Y si tiene uno una duda, va uno y la checa con el comisionado. Oye, comisionado, ¿qué dice aquí? No le entiendo. ¿Es 7, es 8 o qué es? O cualquier cosa, porque debe ser uno muy preciso y claro, porque la decisión que se da del anunciador es la oficial. Porque se ve en televisión, se ve para el público, se ve para antes que había radio. Entonces es lo que dice, es lo que es, ¿no? Tal vez después vienen los reclamos o vienen las aclaraciones, pero mientras tanto ya se dijo que ganó rojo, y si no se hace Y las decisiones son inamovibles. Sí, inamovibles, exactamente. Entonces, en esa ocasión había muchos taches en la tarjeta y yo leí la puntuación y la leí
dándole ganador, por ejemplo, azul, y era el ganador el rojo. No, pero según yo lo entendí así en la tarjeta. No, Pascual Ortiz Rubio dijo, no, es que ganó el de la esquina azul, ¿cómo es posible? Es que mira, aquí ni se le entiende, pues aquí dice rojo. No, por eso yo le taché aquí. No, me dio una regañiza tremenda, pero tremenda. Y la decisión se quedó tal cual la dije. Sí, ya con San Series oficial ya se quedó, pero a mí de una regañada. Yo dije, no me vuelve a pasar. Entonces siempre, cualquier cosa, cuando veo lo que está todo claro, perfecto, ¿no? Inclusive hasta el mismo comisionado, tú me has dicho, Rodolfo, oye, mira, es así, ten cuidado porque le taché aquí y le puse aquí arribita, para que no vaya a ver. Perfecto. Entonces debe haber una comunicación muy amplia entre el comisionado y el anunciador para que no haya ese tipo de error que pueden llegar a pasar, ¿no? Desarrollaste tu estilo. ¿Cómo desarrollar la personalidad? Porque es diferente a la que tenemos abajo de nuestro trabajo, abajo del ring. ¿Cómo desarrollar una personalidad que te permitió llegar a las telenovelas sin ser actor, llegar a las series, ¿no? ¿Cómo desarrollaste esa personalidad que va de la mano con el estilo? Pues fíjate que eso que nombras, sí, es interesante, porque mira, yo al boxeo lo veo como un deporte de mucha seriedad. Lo comparamos con la lucha libre. La lucha libre es un poquito más de juego, ¿no? De meterse, como te decía yo, con el público, meterse con los mismos luchadores, que de repente puedes llegar a interactuar, ¿verdad? Y a lo mejor haces que te falten al respeto. Digo, no totalmente, pero te prestas para que te diga alguna situación, ¿no? Entonces, la personalidad que se da en el ring, yo creo que debe ser con mucha seriedad. Al momento hasta de nombrar al boxeador de esquina roja como el de esquina azul, inclusive a los mismos jueces, al referee, darles su categoría que deben de tener, porque es un deporte, pues un deporte muy, muy, muy serio, un deporte que nos ha dado mucha fama en todo el mundo. Siempre ha habido los excelentes peleadores, ¿verdad? Que han salido desde el cinturón de oro, desde 4 rounds, van creciendo. Entonces, yo creo que eso es lo que se ha marcado un poquito en la personalidad de darle la seriedad respecto al deporte, ¿no? Encuentra los mejores pasatiempos todos los viernes en El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Visítanos en elgráfico.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Es complicado desarrollar una personalidad. Digo, finalmente, dicen los viejos de la comarca, para hacerlo hay que parecerlo. Tú siempre llegas de smoking, llegas presentable a la arena. Desde que entras a la arena llegas impecable. ¿Cómo lo fuiste desarrollando? ¿Cómo le fuiste tomando cariño? ¿Cómo despertó la pasión en ti? El tener esa personalidad para ser diferente a los demás sin tratar de hacer comparaciones. Pues fíjate que esto fue desde un principio, ¿no? Yo vi que el boxeo, que yo ya lo veía antes, pues yo no me fijaba en el anunciador, para ser sincero, ¿no? Nunca lo analicé, siempre yo veía y a las peleas. Es más, no me acuerdo ni quién anunciaba. Cuando yo veía, por ejemplo, vi la pelea de Tommy Hearns con Pepino Cuevas y pues pregúntame quién fue el anunciador, pues no sé, ¿verdad? Pero sí, los peleadores y todo ese tipo de cosas. Pero cuando ya llega la invitación, se abren tus reflectores para ver qué está pasando, cuál es el entorno boxístico, ¿no? Cuando llego a la arena, pues veo que el cuate está bien presentable y en esa época estaba Alejandro Hernán y David Ornelas. Alejandro Hernán siempre también con presencia. David Ornelas era un poquito más folclórico al momento de llevar los tacos amarillos y rojos y lentejuelas. Y mucho tiene que ver a lo mejor con tu personalidad, ¿no? A lo mejor si yo quiero, a lo mejor soy bailarín de rumba y voy a anunciar, pues a lo mejor me he visto todo de rojo y con maracas para anunciar, ¿no? A lo mejor tiene que ver un poquito con la seriedad que toman las cosas, ¿no? Entonces sí, el comisionado que me invitó, que era Rafael López Santos, dijo, vete de traje. Perfecto. Y me fui de traje, corbatita y todo. Dije, perfecto. Entonces digo, se trata de darle seriedad a esto, ¿no? Entonces las siguientes funciones siempre, luego me fui a comprar un smoking, que me acuerdo que fui a la calle de Brasil, dijo el primero que esté a la mano, vámonos, ¿no? Porque dije, no, un smoking se me hacía caro, ¿no? Costaba, no sé, 2,000, 3,000 pesos. Cuando yo compré uno de 500 pesos, dices, no, pues vamos a empezar con ese. Pero ese fue el inicio, ¿no? Y poco a poco ya nos fuimos adentrando. Decir, bueno, ¿que cuánta variedad puede tener uno en la presentación? Pues buscar un saquito azul, uno otro negro, combinaciones de moño, etcétera, etcétera, porque no hay mucho cambio, ¿no? Realmente no se puede poner un día rojo, otro día verde, porque pues ese no es el estilo, ¿no? Buscar algo que se vea adecuado y sobrio, ¿no? Así es. Marlon, y esa personalidad, ese estilo, te llevaron a la tele sin tú quererlo, ¿no? Pues sin pensarlo o lo imaginabas. No, jamás me imaginé. Digo, la primera invitación que más o menos recuerde fue un programa de César Costa, El Papá Soltero. Esa fue, me acuerdo, la primera invitación donde realmente yo no sabía, ¿no? Ya habían hecho una grabación con un anunciador
y de repente me hablan por teléfono, ¿sabes qué? Me habló Gelacio, dice, Marlon, 20 para acá. Aquí es la dirección en Televisa, 20 de volada, tráete tu smoking, 20 ahorita, porque se necesita un anunciador. Y es que el anunciador que estaba haciendo el papel de presentador, pues yo me imagino yo que no les cuadró, no les gustó. Llego yo y pues se quedó. Desde la primera vez quedó. Esa fue la invitación, la primera vez. Y de ahí ya se derivaron otras invitaciones en varias novelas que realmente no llevo el récord de qué nombres son. Había una que se llamaba El Abuelo y Yo, que también hubo una escena de boxeo. También de TV Azteca otras 2 series, 2 telenovelas que también marcaban boxeo. Luego regresamos otra vez a Televisa. Una anterior se llamaba con José Ron, el actor José Ron, que esa novela estuvo muy bonita porque toda la novela trató de boxeo. Pero totalmente, ¿no? Hay veces que esto nada más un capítulo y boxeo y ya después sigue la historia, ¿no? Y esta era la historia de un boxeador que iba por el campeonato, iba por otras cuestiones y que la novia, etcétera. Y el cierre fue que pelea por un campeonato, José Ron, y gana, ¿verdad? Pero todo el entorno. Entonces esa vez fueron como unas 4 o 5 presentaciones, o sea, todo dar, ¿no? Y de ahí de repente pues el que le decía de Haitobis, que programas medios cómicos, ahí anunciaba una especie de luchadores y que peleaban y boxeaban, pero era cuestión de broma, ¿no? Y así se fueron dando las invitaciones, pero esas invitaciones, pues para serte sincero, no sé de dónde vinieron, nada más me hablaban, me llamaban y pues ya está, ¿no? Y nada más decía, pues adelante, vámonos. La serie Cloroformo marcó una época, ¿no? Aquí en la televisión, porque trató el boxeo fuerte, trató el boxeo de peleas desde la preparación, desde los manos y desde el porcentaje, y también ahí te tocó aparecer, ¿no? Sí, fíjate que esa serie, porque era cuando empezaban ya las series, no tanto la llamaban telenovelas sino series, pues sí destacó mucho en el gusto del público porque trataban temas interesantes de migración, de cómo un peleador lucha muy fuerte para llegar arriba y de repente vienen las picadas y se quiere ir al extranjero para poder seguir luchando y luego regresa y luego ya está en Las Vegas porque es bueno el peleador. O sea, era una historia muy bonita y muy fuerte en ciertas cuestiones, ¿no? Que es como le cuesta trabajo a lo mejor a un boxeador salir adelante, ¿no? O sea, qué bonito fuera que nada más se entrenas, peleas y te llaman. No, pues hay muchas cosas, ¿no? Como en toda la vida, ¿eh? Hay muchas cosas que pasan. Y ese Cloroformo fue una serie muy vista que sigue repitiéndose, ¿no? En otras llevan, que será unos 10 años que se hizo o más. Como 12. O 12 y la siguen nuevamente poniendo. Que sí es del gusto de la gente. El llegar y plantarte a un ring, a anunciar, y de repente dices, soy famoso, pero también te has convertido, y los anunciadores actuales como tú y como otros se han convertido en personajes centrales, a tal grado que cada promotora tiene su anunciador. En tu caso, varias promotoras se pelean que tú estés. De repente hay 2 o 3 funciones en la Ciudad de México y todos dicen, queremos a Marlon, aunque tenemos otros buenos anunciadores, queremos a Marlon. Entonces esa parte es importante porque cuando ya sube Marlon a anunciar, que son funciones que se transmiten hacia el extranjero, entonces ya sale la figura de un anunciador con mucha trayectoria. Actualmente hay muchos anunciadores como Michael Buffer, que hubo mucha similitud contigo sin que lo imitaras, eran cada quien en Estados Unidos y en México, que eran similar estilo de frac, de corbata, ya serios al anunciar, similar estatura, similar corte, sin proponer ser una copia uno del otro. Allá tienen a sumarlo, en acá tenemos a nuestro Michael Buffer, pero con el mismo estilo de anunciar. Cada quien él tiene una frase muy bonita que me gustaría que le dijeras cuando anuncias una pelea, que es bien importante. Cada quien tiene un estilo. Entonces él tiene un estilo que lo diferenció de los demás, porque es lo que decía, un estilo y una frase que lo hace diferente al resto de los demás anunciadores del mundo. ¿Cuál es tu frase, Martín? Sí, fíjate que eso que mencionas, pues se da. Y yo sin buscarlo, me salió esas frases, ¿no? Porque muchos, como Michael Buffer, ¿no? Let's get ready to rumble, it's showtime, ya vamos a ver quién es el más macho. Pero yo antes siempre marcaba mi pauta para iniciar, porque yo decía, la gente se debe de motivar, aplaudir. Entonces decía, damas y caballeros, y no podemos empezar sin el aplauso de todos ustedes para todos los boxeadores que participan en esta gran función de boxeo. Entonces no podemos empezar, aplaudan, porque si no hay un inicio, ¿no? Son detallitos de esos, ¿no? Y por ejemplo, damas y caballeros, público aficionado. Y ese aficionado, una vez, un aficionado me dice, oiga, usted es de Guanajuato. Porque ella dice mucho, mi público aficionado, no sé, no sé, de Guanajuato. Lo relacionaban, ¿no? Entonces son palabritas que siempre lo tengo en mi introducción de la presentación. Y han dado resultados, porque así haya 5 personas, pues esas 5 se apládanle, porque nada más son ustedes 5, ¿no? Y si está, pues, un aforo de unas 2,000, 3,000 personas, pues se oye bonito que todo el mundo aplaude así. Yo recuerdo que te tocó anunciar en el Palacio de los Deportes Edgar Sosa.
17,500 personas en el Palacio de los Deportes. Creo que ante el público que más has anunciado es ahí, ¿no? Sí. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en decir todas las miradas? 17,000 personas están viendo y escuchando lo que yo diga. ¿Sientes esa presión? ¿Sientes esa emoción? ¿Qué sientes ahí? Fíjate que ese dato que tú dices es muy interesante, porque a mí me llegó a pasar cuando estaba como maestro de ceremonias que trabajaba yo para Susicultura, que una vez me tocó ser el presentador. Una fue en el Zócalo y otra fue en la Alameda Central. Había mucha gente, ¿no? Entonces, dar la bienvenida y todo eso. Entonces, y yo apenas, digamos que empezaba, ¿no? No tenía tanta experiencia. Y sí, se sientes el nervio y la presión fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes que aprender a dominar. Si hay reflectores, si hay cámaras, si está el público, los gritos, los chiflidos, las distracciones. Porque hay veces que el anunciador a veces te conoce, Marlon, te echan unos gritos, ya, salúdame. Entonces, porque tú debes de hacerte oídos sordos y concentrarte lo que vas a hacer únicamente, ¿no? Eso me ha servido, ¿no? Todos esos detalles para llegar a un momento de que haya mucha gente, que haya mucha presión, poder centrarse en lo que sabe uno hacer y lo que uno debe de decir, sin aumentar nada. Porque hay veces que uno quiere improvisar cosas o quiere uno lucirse y es cuando vienen unos errores garrafales. Entonces, si yo me quiero lucir o quiero decir algo, lo tengo que practicar o anotarlo. Porque si de repente salen cosas que pudieran salirse un poquito y fallas, es con lo que te mencionábamos hace rato, ¿no? Que si uno dice una pifia, se nota, pero muchísimo, ¿no? Entonces es importante estar concentrado en lo que vas a hacer o qué tanto quieres abarcar. Porque hay muchas ocasiones que me ha pasado que vienen artistas, vienen políticos, y hay que nombrarlos, hay que rápidamente empaparse de quiénes son, qué son, por qué son, si se puede decir ciertas cosas, si no se pueden decir otras cosas. Fíjate que una vez me sucedió algo muy chistoso. Estaba igual Pascual Ortiz Rubio, estaba Girón, ¿te acuerdas de él? Sí, de Carlos Girón. Carlos Girón, que ya falleció. Estaba en esa ocasión, creo que era diputado, tiene un cargo político. Yo ya lo conocía. Me dice, Marlon, anúnciame que estoy aquí y di que soy el diputado fulano de tal, ¿no? Entonces, en esa época, y como ahora, ¿no? Dice, oye, a cualquier cosa que salga de un anuncio que no fuera de lo que es boxeo, inclusive si hay un peleador, no sé, Púas Olivares, ¿no? Oye, anunciamos al Púas, está el Púas ahí, pero a lo mejor viene en estado inconveniente y no, como que no conviene anunciarlo. Dice, no, pues tú, no, aunque lo hayas visto, que te haya pedido, siempre el comisionado, como lo marca el reglamento, es la máxima autoridad en la función. Entonces hay que preguntarle al comisionado, ¿no? Y ya una vez tuve un error contigo, ¿no? Que se me hizo fácil anunciar un cuate que estaba ahí y se me hizo fácil anunciarlo y me dijo, no, pero el otro cuate que lo había invitado, me dice, tienes que anunciarlo. Dije, entonces me puse entre la espada y la pared. Dije, la madre, ¿qué hago, no? Es una discrepancia porque hay cuestión en detalle, pero normalmente en el boxeo se está prohibido combinar símbolos patrios, política y religión. Aunque los peleadores de lucha no pueden subir con eso al ring ni se puede anunciar. Entonces por eso es lo que se refiere el que hay una encrucijada de repente. Anúnciame, ¿cómo te voy a anunciar si me va a regañar el presidente de la comisión o el comisionado en turno, ¿no? Y esa vez que te digo de Carlos Girón, pues no lo anuncié, porque Pascual dijo, no, aquí nada político, aquí no se anuncia. Entonces no lo anuncié y se acerca a Girón y se hallándome con el dedo como diciendo, ahora me las vas a pagar o no sé qué quiso decir. Pero digo, pues ni modo, ¿no? Y detallitos así. Entonces luego hay campeones que llegan a las funciones y les digo, oye, fíjate que está fulano, sí, anótale, está fulano que es campeón, pues les da un poquito de realce a la función. Son de esos detallitos, ¿no? Pero eso que comentas tú de la presión que se siente es muy bonito. Bueno, a mí me emociona cuando hay mucha gente, porque yo digo, a esta gente la tengo que hacer vibrar, la tengo que hacer que explote, que saque la ira, que venga, ¿no? Entonces fue algo fabuloso, ¿no? Y me gustó en esta ocasión. Otra ocasión muy vaciada que estuve yo de anunciador fue, creo que peleó, si no mal recuerdo, Caguachi y no sé quién, tantas peleadoras, ¿no? Pero iban a hacer una telenovela o algo así de un peleador ruso que tenía que pelear con un peleador mexicano. Entonces me dicen, oye, anuncia al ruso, pero a ver cómo le haces. Pero a ese peleador le tienen que abuchar y decirle, ¿y cómo le haré? Y dije, pues ya sé. Ahí viene un peleador ruso que viene a destronar al peleador mexicano fulano de tal. Vamos a recibirlo con una porra, como ustedes ya saben. Ya sabes, cuando pedimos una porra es unas mentadas. No, pero toda la arena, pero así todo chiflando, no, pues eso yo padrísimo. Esa es parte de la magia que puede tener uno como anunciador, porque uno mueve masas con el micrófono, ¿no? Uno podía ver, por ejemplo, párense, se paran todos. El himno nacional, vamos a pararnos todos de pie, todos de pie. O sea, es como que una orden no directa, sino una orden indirecta que todo el mundo hace porque pues uno te está diciendo qué instrucción debe de hacer, ¿no? La Arena Coliseo de la Ciudad de México se inauguró el 2 de abril de 1943
y fue construida por el empresario Salvador Luterot con los 40,000 pesos que ganó en la Lotería Nacional con el boleto 4242 para el sorteo del 21 de septiembre de 1934. Tú ves antes la tarjeta. Sí, Vas ganando, pero se equivocaron los jueces. sí, no ha sido una vez, han sido varias ocasiones que... Mira, algo que debe hacer también un anunciador es... Porque he visto que otros se van, ¿no? Anuncia uno y dice, por allá se echan el refresco, se van. Y uno como anunciador, me ha funcionado muy bien, es ver la pelea, ¿no? Te vuelves juez, te vuelves un gran aficionado, ¿no? Porque ya dices quién gana, quién pierde. Entonces tú ya tienes cierta opinión, ¿no? Entonces cuando viene el resultado, dices, hijo, yo no vi esa pelea o la vi muy apretada, ¿no? Pues empate o decisión dividida para acá o para allá, ¿no? Pero cuando hay veces que se carga mucho a un peleador que de la esquina roja y ganó el azul, dices, nada, ¿no? O sea, uno no puede ni expresarlo. O sea, uno debe ser neutral, totalmente, ¿no? O sea, la gente observa mucho. La gente y ve todos los gestos que uno hace, y hay gente que lo ve. Entonces uno neutral, o sea, mucha gente va a decir, mira, por el gesto del anunciador ya vemos que ganó este y ganó el otro. Sí, entonces uno debe ser neutral. Y sí me ha pasado que digo, bueno. Y no se puede evitar porque Es una decisión de los jueces. Si los jueces lo vieron así, pues por algo lo vieron, ¿no? Claro que después viene el análisis o viene el citar de parte de la comisión a los jueces y, oye, pues están viendo, esa pelea no es así, ponen más atención y ya viene otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí uno debe ser neutral totalmente, desde la mirada. Marlon, yo creo que las noticias más tristes son cuando pides un minuto de silencio. Nos pasó a finales del año pasado, ¿te acuerdas? Esos momentos también hay que vivirlos y sentirlos. Porque muchas veces son personas tal vez conocidas de nombre, pero hay otras ocasiones que son conocidas de acuates, de amigos, que lo tenías ahí hace 2-3 días, lo saludaste y de repente viene ese deceso, ¿no? Siempre es una invitación a todo el público para darle su última despedida, su último adiós a una persona que estuvo involucrada dentro del boxeo de alguna manera u otra, ¿no? Siempre es pues es triste, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Sobre todo cuando es alguien cercano, ¿no? Que conociste, pues sí, esa tristeza, y hay que dar un pequeño párrafo, ¿no? De lo que fue, de lo que hizo durante el boxeo, ¿no? Palabras muy, muy rápidas. 2 temas antes de concluir con esta charla que se nos ha ido como agua en las manos. Marlon, primero, una escuela de anunciadores de boxeo. ¿Lo has pensado? ¿Dejar tu legado en algo? ¿Un sello? Sí, fíjate que sí. Hace poquito vi una convocatoria que hace Sanfer. Sé la mejor voz del boxeo, ¿no? Algo así. Dije, pues está bien, ¿no? Quiere decir que quieren traer más gente al boxeo porque hay más boxeo, aunque aparentemente ya no se ve tanto en televisión abierta como es Televisa, TV Azteca. Pues era para que hicieran cada 8 días, ¿no? Y hacen esporádicamente, no es siempre. Pero ya hay mucho cablero, grande o chica como sé, pero hay mucho boxeo. Inclusive funciones locales, pues ya transmites con tu celular. Y tiene muchas vistas, ¿verdad? Entonces, de que hay boxeo, hay mucho boxeo, sobre todo en lugares que antes no había tanto, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, ¿no? Mismo Estado de México. Entonces hay muchas empresas que hacen boxeo. No lo hacen tan bien, no lo hacen tan mal, pero hay boxeo. Entonces, a necesidad de tantas funciones, pues necesita tener anunciadores también, ¿no? No estaría nada mal en hacer pues no escuela, sino un seminario tal vez, ¿no? Centro de capacitación para los anunciadores. Para poder anunciar. Yo encantado, ¿no? Porque esto, pues como todas las cosas, nada es para siempre, ¿no? Va a llegar un momento que tengo que decir adiós. Como José, ¿no? Se te cabe en la voz. Antes tenía un chorro de voz, güey. y por otro lado, hace rato Marlon comentaba que es difícil anunciar. Voy a comentar una anécdota. Hace como 2 años, un poquito menos, nuestra secretaria se equivocó, no lo convocó para anunciar una función de box y no llegaba el anunciador y todo el mundo, ya no llegó. No llegaba y tuve que usurpar su puesto, subí a anunciar 3 peleas y la verdad que estar ahí con la gente en un lugar pequeño, pero la gente encima. Tienes que respirar, apretar las pompis y sacar la voz y dar un estilo, no como el de él, pero por lo menos traté de, le digo, te estoy usurpando, Marlon, tu lugar. Cuando llegó fue para mí un alivio, de verdad, porque pues es un estilo muy diferente. En la primera me salté el nombre de los jueces, ya después ya no, ya tengo que hacerlo bien porque si llega y si no llega, ¿qué hacemos? Pero ya cuando lo vi entrar, porque estaba aquí en el ring y lo vi entrar por el lado izquierdo, dije, ya llegó Marlon, gracias Marlon, muy amable. Entonces sí se sufre, ser anunciador no es fácil, tener un buen estilo, tener buena voz, no tener una imagen pulcra, no solo del vestimenta, sino del comportamiento. Marlon es un hombre que nunca ha dado motivos extra boxeo. Es un hombre que le rinden homenajes en cada rato, lo llevan a provincia, lo invitan a anunciar en interior de la República, perdón por decir provincias, interior de la República. Es una figura que le ha dado al boxeo mucha frescura,
por el estilo que tiene. Y por eso comentaba hace rato, ahora los anunciadores son parte esencial del boxeo. Tú sabes que, por ejemplo, DAZN tiene su anunciador, Top Rank tiene su anunciador, ¿no? Y así, cuando Canelo tenía su empresa, era su anunciador. El anunciador es parte esencial y antes lo hacían a capela, sin micrófono. Por eso le hacían cállese porque voy a anunciar. Entonces, él es el que sigue de esas generaciones con un estilo diferente. Todos tenemos un estilo bueno o malo, pero él lo ha sabido explotar muy bien. Tiene buena voz, muy buena dicción, que es importante. Hay que pronunciar bien los nombres de extranjeros que luego vienen aquí y dicen, no, porque sí, hay una boxeadora que se llama Elena Jenovic, que es MR de Jenovic, y para pronunciarla es un problema. Entonces, antes está ensayando, ves a ver, ¿qué hace antes de la función? ¿Cómo van las peleas? ¿Quiénes son los jueces? ¿Quién es el referee? ¿Qué es la esquina roja? ¿Quién es la esquina azul? Todo eso lo tiene que checar una hora antes, porque no llega antes, sí, tiene que llegar antes para que le tomen signos vitales, todo, y que vea cómo va el orden de las peleas, y conforme a eso lo va anunciando. No hay que dar lugar a un error, porque cuando va por televisión, imagínate. En esa parte, o nos toca estar de este lado de comisionados y él estar como anunciador, pues sí nos coordinamos bien. A veces hasta con la mirada nos entendemos, ¿no? Entonces esa parte sí es padre, y la verdad que le agradezco a Marlon. No es ensalzarlo porque no son cebollazos, la verdad que en la Ciudad de México y en México, creo que él es el número 1. Desde mi punto de vista, el número 2 es Pablo Flores, el que decimos de Tijuana, que anuncia español e inglés. Y ya los demás pues van echándole ganas, van a crecer, ¿no? Algunos ya no crecieron, se quedaron en el camino como muchos peleadores. Pero creo que el sello de Marlon es muy diferente. Marlon Gurespe, finalmente, él viene de una familia de periodistas. Su papá trabajaba en un diario y también por eso se dedicó a la locución. O sea, no es obra de la casualidad. Creo que aquí lo que le ganó fue la pasión por el boxeo, que la fue descubriendo. Sí, no, así es, definitivamente. Yo tengo muchos años trabajando en sociocultura, pero vino la invitación del boxeo y cambié, ¿no? De lo artístico a lo deportivo, ¿no? Y fue una experiencia y sigue siendo una experiencia, ¿no? Hasta que pues el tiempo nos diga hasta aquí, ¿no? Pero mientras se puede y yo me sienta todavía con algunas facultades de poderlo seguir haciendo, pues lo seguiré haciendo. Ya cuando yo ya me vea así todo, ya que tenga que subir con bastón, digo, no, pues ya, ¿para qué? Cuando no pueda subir al ring, cruzar la segunda cuerda, ya no. Está difícil, ¿no? Sí, todo tiene su principio, todo tiene su fin, pero mientras tanto hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con gusto y con mucho amor y dedicación. Si lo haces así, todo tiene que salir bien, ¿no? Pues Marlon, te agradecemos tu presencia, te agradecemos el que nos hayas compartido anécdotas. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho este programa. Le agradezco a Oriel Rodríguez en la producción porque siempre está atento a todo, y un servidor, Rodolfo Rosales, le das gracias por acompañarnos, por escucharnos. Y me gustaría, Marlon, que despida este programa a tu estilo, como cuando despides las funciones de box, por favor. Muy bien, mis amigos, pues ya estamos en el evento principal de la noche. Por el campeonato El Gráfico, pelea 12 rounds. Tenemos en la esquina azul a Uriel Rodríguez, en la esquina contraria Rodolfo Rosales. Choquen los guantes.